Saludos, otra vez tenemos la cápsula en la voz de Heidi Calero con la historia detrás de 6 índices económicos trimestrales que H. Calero Consulting, nuestra firma, tiene, por decirlo así, el copyright y que ha desarrollado a través de los años en la compañía y que antes se publicaban bajo un servicio que se llamaba Puerto Rico Economic Compass. Estos 6 índices les dan como un panorama a 20.000 pies de altura de cómo está la economía. Son trimestrales, así que nos vamos a referir al primer trimestre del año 2022, que hasta febrero, que es cuando realmente explota Rusia y Ucrania, pues todavía estábamos más o menos empezando a salir, estaba la economía moviéndose, así que sabemos que el primer trimestre todavía no se ha sentido el impacto de todo lo que está sucediendo y los aumentos en precios, pero eso lo veremos para el segundo trimestre del año 2022. Vamos a comenzar con el primer índice, que es el que le llamamos el índice coincidente. Ese índice tiene una mezcla de indicadores, desde empleo, nóminas, tiene registro hotelero, tiene ventas de cemento, en fin, es realmente una panorámica que nos puede decir cómo es que va la economía. En esta primera gráfica que están viendo aquí, tenemos desde el primer trimestre del 2019 comparado hasta el primer trimestre del 2022. Cada uno de esos trimestres está comparado con el mismo trimestre del año anterior. Así, por ejemplo, el primer trimestre del 2019, que nos dice en la tabla, en la gráfica, que era 3.9% positivo, es comparado con el primer trimestre del 2018. De igual forma, seguimos con el primer trimestre del 2020, que ya fue en negativo. Recordarán ustedes que al 15 de marzo del 2020 esta economía se cerró y de ahí en adelante fue casi un desastre. El choque fue bien grande y lo tenemos ahí en negativo 21.1%, aun cuando fuera en las últimas semanas de marzo, pero usualmente se desacelera un poco la economía después de las Navidades, que está todo el mundo ya tratando de pagar las deudas, porque hemos pasado un tiempo de muchas compras. Lo que tenemos al primer trimestre del 2022, un 5%, la línea que ven horizontal negro es el 0%, así que estamos en territorio positivo y hemos titulado esto es como una recuperación temporera. Sabemos que tiene que ser temporera, aunque ya en el 2021 habíamos visto este aumento extraordinario, pero recuerden que lo estábamos comparando con un trimestre bien negativo que fue por la pandemia del 2020. Así que a pesar de que es positivo y es mucho más que lo que fue el primer trimestre del 2019, es temporero. ¿Por qué decimos temporero? Por lo que mencioné al principio, todavía no hemos visto el impacto de todo este aumento desmedido en precios del petróleo, en el índice de precios al consumidor, que ya para marzo en Puerto Rico estaba en un 4.5%, así que alto. En Estados Unidos estaba en un 8.5%. Veamos el segundo índice que estamos viendo ahora en pantalla, que es el índice de consumo. Ahí vamos a ver de distintos componentes de las ventas al detalle. Algunos de estos indicadores que son mensuales se tienen que estimar porque el gobierno de Puerto Rico no necesariamente nos está publicando todo al día, como dicen en buen castizo, en real time. Así que lo que hacemos es proyectar algunos de estos indicadores para poder tener ese índice trimestral. Y aquí vemos a un consumidor que ha recibido mucho dinero, bien sea por los beneficios del PUA, lo del CARES Act, ahora con todo lo que está recibiendo de ayuda, bien sea por FEMA, de los huracanes. Sí, el huracán María todavía del 2017, todavía esos dineros están caminando. Lo de los terremotos de enero del 2020. Así que vemos que ese consumidor ha tenido dinero, pero ahora está un poco más cauteloso, a pesar de que es positivo, el 4.3%, no ha salido desmedido a gastarse todo el dinero, sino que está viendo que definitivamente ya para marzo estamos viendo estos
aumentos en las utilidades y aumento en precios. Como les dije anteriormente, en marzo el índice de precios al consumidor estaba en 4.5% en Puerto Rico, lo más alto que ha estado en décadas en la isla. Sin incluir definitivamente cuando ocurrió lo del aumento en el choque petrolero del 74-75. Veamos el tercer índice para que vean como este caleidoscopio que nos dice en distintos ángulos qué está pasando en la economía de Puerto Rico, y es el índice de construcción. Esta es la gráfica que estamos viendo. En el primer trimestre del 2022 se estima que sería negativo 3.4%. No es el primer trimestre del 2019, cuando iba la economía ya repuntando después del huracán María. Estaban llegando más de los dineros para la recuperación. Tenemos unas grandes dificultades en tener mano de obra diestra en construcción, gente que quiera trabajar, y lo que estamos viendo es que se ha estado desacelerando. No porque no haya proyectos para hacerlos. Hay muchos proyectos de reconstrucción. El problema es uno de oferta de mano de obra y esta lentitud en que estos fondos de FEMA, o del Core 3, de vivienda, realmente se puedan distribuir rápidamente, precisamente por la mala carta de presentación que tiene Puerto Rico en términos de mal uso de los dineros, corrupción. Pues ahora le piden a todos que tienen que estar los puntitos en las IE y en las tildes en las T, así que este proceso se retrasa. El próximo índice que están viendo ahí es el índice de la manufactura. Definitivamente una buena historia. La manufactura continúa siendo resiliente, positiva. Como ven ahí, al primer trimestre del 2022 se estima en 4.7%. Es cierto, un poquito de desaceleración comparado con el primer trimestre del 2021, pero todavía en territorio positivo. Y el próximo es la banca, que hemos visto aquí en la línea azul. Y la banca ha tenido por unos años extraordinarios. Están llenos de depósitos y los préstamos que se están dando son más bien de consumo. Pero todo llega a desacelerarse porque entre más den, quiere decir que los aumentos van a requerir todavía un aumento mayor. El índice es positivo, 0.4%, pero no es el 6.4% que vimos en el primer trimestre del 2021. No obstante, sigue siendo positivo. Y finalmente, el Leading Index, que es el índice de avanzada, que nos dice más o menos cómo podría estar la economía en los próximos 3 a 4 meses, es decir, al segundo trimestre. Y definitivamente hay nubarrones, no meramente nubes, nubarrones negros que estamos viendo. Esto parece un electrocardiograma, y lo que estamos viendo, el de avanzada, negativo 1.6%. De hecho, la Junta de Planificación en el periódico digital 5 Millas ha revisado sus escenarios base, diciendo que en el 2021, que es el año que terminó en junio 30 y para el cual todavía no tenemos las cuentas nacionales, a pesar de que ya estamos para finalizar el fiscal 22, negativo 1.4% crecimiento real. Y en el 2022 estaban sin el aumento en petróleo, sería 2.1, pero si el aumento del petróleo se puede dar como a $40 el barril de petróleo, podríamos estar en cero crecimiento real. Y lo mismo sucede para el 2023, que podríamos estar en negativo 0.3 si el barril de petróleo se mantiene en un aumento en $40 el barril de petróleo, estos aumentos. Así que definitivamente Puerto Rico está en una antesala de que tiene que aprender de sus crisis, tiene que ser mucho más quirúrgicamente enfocado en términos de su política pública, qué hacer con los fondos que está recibiendo, cómo aligerar el proceso, y definitivamente tiene que estar enfocado en qué reforma contributiva es la que va a dar. No es meramente sacar más dinero para el gobierno, al contrario, cómo lo podemos poner a dieta para que los servicios esenciales sí se den. Hasta la próxima cápsula. No olviden, si les gustan los temas de nuestras cápsulas, ir a YouTube y suscribirse en La Voz de Heidi Calero. Y recuerden, la economía somos todos. Gracias.